Hieronymus Bosch, el Bosco, cuyo nombre real era Jeroen Anthony Son van Aken, pintó La extracción de la piedra de la locura, una de sus obras más enigmáticas y críticas. El cuadro fue pintado entre 1475 y 1480, aunque algunas fuentes sugieren principios del siglo XVI. Es un óleo sobre tabla, una tabla de 48 centímetros de alta por 35 centímetros de ancha. El estilo de esta obra se sitúa en el gótico tardío, con elementos simbólicos y satíricos. Su ubicación actual es el Museo del Prado, Madrid, España. La obra representa una práctica medieval conocida como trepanación, donde se creía que la locura era causada por una piedra en el cerebro, que podía ser extraída mediante cirugía. Esta idea era común en los Países Bajos durante los siglos XV y XVI, y a menudo se asociaba con la superstición y el curanderismo. El Bosco critica esta práctica, mostrándola como una estafa y una burla hacia la credulidad humana y los charlatanes que se aprovechaban de los enfermos. El cirujano o charlatán lleva un embudo invertido en la cabeza, símbolo de la estupidez y el engaño. Extrae una flor, un tulipán, en lugar de una piedra, lo que subraya el fraude. El tulipán simboliza la ingenuidad, o en algunas interpretaciones, la lujuria. El paciente es un hombre mayor y grueso, identificado como Lubert Das, un personaje del folclore holandés que representa la estupidez y la credulidad. Tiene una bolsa de dinero atravesada por un puñal, símbolo de que está siendo robado. Los cómplices del engaño son un fraile y una monja. El fraile sostiene un cántaro de vino, representando la embriaguez y la corrupción del clero. La monja, con un libro cerrado en la cabeza, simbolizando la ignorancia y la superstición religiosa. La obra está enmarcada en un círculo, que simula un espejo para reflejar la estupidez humana. La inscripción en gótico dice: Meester Slide, die calle Ras. Mein Name es Lubert Das. Esto quiere decir: Maestro, extráigame la piedra. Mi nombre es Lubert Das. En la extracción de la piedra de la locura, el Bosco cuestiona la corrupción e ignorancia del clero, influenciado por movimientos prerreformistas como la devotio moderna. Esta obra ridiculiza las prácticas médicas fraudulentas y la credulidad de la sociedad. Autoras como Michel Foucault y Jacques Lacan analizaron esta obra como una representación de la locura y la condición humana. Foucault la vinculó con la exclusión social de los locos, mientras que Lacan la usó para hablar de la fragmentación del cuerpo. Esta pintura inspiró a otros artistas flamencos, como Peter Bruegel, el Viejo, y Jan Sanders van Hemesen, quienes crearon versiones similares. La obra también ha sido estudiada en contextos modernos, como la psicología y la filosofía, para reflexionar sobre la búsqueda de soluciones rápidas a problemas complejos, como la sociedad Fast Psyche. Felipe II de España fue un gran admirador de El Bosco y coleccionó sus obras, lo que explica por qué muchas de ellas, incluida esta, se encuentran en España. La pintura ha sido analizada en revistas médicas modernas como ejemplo de las prácticas pseudocientíficas en la historia de la medicina. Algunas interpretaciones sugieren que la piedra de la locura podría representar cálculos cerebrales reales, como los que aparecen en casos de tumores o hematomas, lo que pudo dar origen al mito. El Bosco utiliza la técnica del óleo sobre tabla de roble, dominante en Flandes. Esto permite una gran precisión en los detalles, colores vibrantes y ricos barnices que han perdurado hasta hoy. Los primitivos flamencos, como Jan van Eyck o Robert Campen, eran maestros en representar el mundo con un realismo meticuloso. El Bosco aplica este mismo detallismo a escenas fantásticas. La luz es clara y uniforme, sin grandes contrastes dramáticos, claro-oscuro, iluminando la escena de manera que ningún detalle simbólico quede en la sombra. La escena está inscrita en un círculo, un formato que no era común para temas profanos. Este marco circular actúa como una lente de aumento o un espejo que refleja y concentra la crítica social y moral directamente en el espectador. Crea una sensación de instantaneidad,
como si hubiésemos sorprendido la escena en un momento concreto. La composición es apretada y centrípeta. Las 4 figuras principales, el cirujano, el paciente, el fraile y la monja, se agolpan en el centro, creando una sensación de claustrofobia y complicidad. Todas las miradas y gestos convergen en la operación central, guiando la vista del espectador hacia el punto clave de la burla, la extracción de la flor, es decir, del tulipán. En la caricatura y lo grotesco es donde el Bosco se separa de sus contemporáneos. Mientras que Van Eyck idealizaba la realidad, el Bosco la deforma para satirizarla. Los rostros no son bellos ni idealizados, son expresivos, casi caricaturescos. La acción principal es absurda y violenta. El Bosco congela el momento del engaño, capturando la expresividad de los personajes para transmitir su mensaje moral. El gesto concentrado del cirujano, la mirada vacía del paciente y la actitud serena de los cómplices cuentan toda una historia. En esta pintura, el Bosco se vale de una paleta relativamente contenida: marrón, verdes oscuros, gris. Cada objeto tiene una capa de significado más allá de lo literal. El estilo no es decorativo, es narrativo y moralizante. El embudo, sabiduría invertida; el libro cerrado, ignorancia; la bolsa de dinero, avaricia; y el tulipán, engaño, no están ahí por casualidad. Este lenguaje simbólico era probablemente comprensible para el público de la época, aunque hoy requiere una interpretación. El Bosco trabaja con una pincelada precisa y minuciosa para definir los detalles, los pelos de la cabeza, las texturas de la ropa. Sin embargo, en comparación con otras obras de su etapa más tardía, como El Jardín de las Delicias, la factura aquí es algo más dura y menos fluida, lo que ha llevado a algunos expertos a considerarla una obra de su periodo de madurez temprana. El estilo de La extracción de la piedra de la locura es la perfecta unión de la técnica realista de los primitivos flamencos con la inventiva satírica y moralizante de El Bosco. No pinta una escena real, sino una alegoría moral con un realismo tan convincente que la hace creíble. Su genialidad reside en usar el lenguaje visual formal y detallista de su tiempo para representar lo absurdo, lo irracional y los vicios humanos, creando un estilo inconfundible que lo ha convertido en un artista eternamente fascinante. La extracción de la piedra de la locura es una obra maestra del simbolismo y la sátira social. El Bosco no solo critica las supersticiones de su época, sino que también reflexiona sobre la naturaleza humana, la estupidez y la corrupción. Su legado perdura hoy en día, siendo estudiada desde múltiples perspectivas como el arte, la historia, la medicina y la psicología.